Volvimos ahora y ahora sí vamos a charlar con Gabriela Saidón. Ella es licenciada en Letras de la UBA, es periodista, escritora, autora de La Montonera, ¿Qué pasó con todos nosotros del 2007, Cautivas del 2008, Santos Ruteros, que es la que vamos a hablar hoy principalmente también del 2011, y su último trabajo, La Reina, que ha tenido muchos elogios, ¿no? Y mucha repercusión, por lo menos. Sí, bastante, sí, por suerte. Eso que es, en un contexto duro de pandemia, sí. O sea, la presentación obviamente fue virtual, pero el libro circuló. Planeta tiene la circulación a través de Mercado Libre también, pero cuando el libro salió ya estaban abiertas las librerías, así que, y tuvo una buena circulación en redes también, y notas periodísticas, así que estoy contenta, sí. Aparte estoy contenta con la novela en sí, cosa que no siempre me pasa, ¿viste? No siempre pasa. La autoexigencia. Sí. ¿Se lee más en pandemia? ¿Crees que favoreció la lectura? Sí, yo creo que hay como una demanda fuerte de lectura, favoreció la lectura, favoreció los talleres literarios, los talleres de escritura y también los talleres de lectura. Sí. La gente empezó a necesitar juntarse para leer, también eso lo observé. Yo empecé a ofrecer talleres y también a recibir como demanda. Digo, sí. Hubo mucha oferta y mucha demanda, o sea que me parece que sí activó la lectura. Quizás no tanto en una primera instancia donde hubo una parálisis quizás de todas las cosas, ¿no? Y de los ánimos, ¿no? Y mucha virtualidad. Bueno, también la lectura es... El papel a veces es como lo que compensa un poco, ¿no? Sí, y sí. En el 2011 te sumergiste en un viaje que por ahí no estaba como previsto, ¿no? Claro. Con tu compañero en su momento. Sí, ¿Cómo fue? En realidad hubo un viaje previo. Yo trabajaba en la revista Eñe, en Clarín, sí. Que tenía como hacía como unos especiales que eran crónicas, y la crónica que surgió en ese momento era participar de la cabalgata que se hacía todos los años al altar de la difunta Correa en Vallecito, en San Juan. Sí. A mí me gusta andar a caballo y me interesaba la cabalgata, más que ir al santuario de la difunta, porque no soy religiosa, no sí. soy devota, entonces para mí era como una curiosidad, la curiosidad periodística y también qué era esa cabalgata, ¿no? Sí. Entonces, participé de eso y ahí sí se me despertó el interés. Me acuerdo que cuando volví, escribí la nota y un compañero me dijo, ahí tenés un libro, y yo dije, un compañero de trabajo, sí, ¿no? Sí. De Eñe, dije, no tengo un libro. Pero después hubo circunstancias de la vida que me acercaron al tema del Gauchito Gil, sí. Que tiene que ver con esto de la circulación en las rutas, con los viajes en una motorhome, con el que era mi marido en ese momento, en las rutas argentinas, donde empecé a mirar, a ver los altares del Gauchito y a ver cómo los altares del Gauchito se comían, digamos, entre comillas, los de la difunta Correa, que ya era algo que era una geografía ya conocida, ¿no? Los sí. altares con las botellas, que primero eran de vidrio y después fueron de plástico. Sí. Y cómo en cada altar de la difunta aparecía al lado un altar de... Y eso me empezó a llamar la atención, me empecé a preguntar por qué, y creo que a partir de ese por qué fue que salió la propuesta del libro. Y sumergirse, ¿no? Ahí, claro. Que viajar. Sí, fue como sumergirme fue como un viaje de inmersión también, ¿no? De inmersión sí. en el tema, en las festividades, en las rutas, pero también en Mercedes, Corrientes, donde es la patria del Gauchito, y a San Juan, que también volví. Sí, sí. Tenemos que contar brevemente las historias de los dos. ¿Cómo la describirías? Así, brevísimamente. Como si tuvieras que presentar a alguien que no sabe nada, que nunca escuchó hablar de... Bueno, el Gaucho Gil, digamos, hay muchas versiones, pero voy a elegir una para contar. Sí. Se supone que fue un desertor de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, estamos hablando de 1865, 1870, porque él era correntino y Corrientes era una provincia y es una provincia hermana del Paraguay, entonces él no quería ir a matar hermanos a la guerra, entonces se supone que era un desertor, y en esa deserción circula por los caminos y por los campos con
otros secuaces, sí. Y está esa cosa mítica de que robaba ganado para comer y lo que sobraba lo repartía entre pobladores, entre gente que además le daba refugio. Había cierto trueque ahí. Sí. En algún momento en una noche de Reyes, donde hay una festividad importante en la zona de Mercedes, Payubre, que es de donde él era, aparentemente se queda dormido, tal vez después de la fiesta, después de una borrachera, me imagino, y entonces el verdugo, la policía lo estaba persiguiendo y lo agarran. Y el verdugo, que era un policía negro, eso también es interesante. Sí. Se celebraba la fiesta de San Baltasar también, ¿no? Claro, San Baltasar, que es uno de los reyes, el rey mago negro, porque sí. Porque ahí también está el tema de la frontera con Brasil, ¿no? Claro. Entonces ahí también está todo el sustrato umbanda también. Eclosiona posteriormente en la ritualidad, digamos. Sí, sí. Pero en ese momento el verdugo, antes de matarlo, él le pide que le dé cristiana sepultura, que a cambio de eso él le va a curar a su hijo que está enfermo, con lo cual el verdugo se entera que su hijo está enfermo y que el gauchito lo va a curar post-mortem si es que él lo entierra. Todo ocurre tal cual lo dijo el gauchito. El verdugo lo cuelga de un árbol, patas para arriba, boca abajo, le corta el cuello, la sangre la penetra en la tierra. Bueno, hay todo un relato bastante maravilloso de eso. Sí. Y el verdugo llega a su casa, se entera que su hijo está enfermo, entierra al gauchito y el hijo se cura milagrosamente. Ese es el primer milagro del Gauchito Gil hecho post-mortem. Después se instala en ese lugar, en el lugar de los hechos, digamos, una cruz, y las personas, los habitantes de la zona empiezan a venerar a esa cruz, que luego se convertirá en la figura del gaucho tal cual nosotros lo conocemos, que es un gaucho más de aspecto más pampeano que correntino. Hay toda una historia en relación a cómo fue cambiando esa imagen. Y eso es el Gaucho Gil. Y la difunta era una mujer que estaba casada con un hombre que fue teóricamente fue reclutado por un caudillo que tal vez... De Olinda Correa, ¿no? De Olinda Correa, que tal vez haya sido reclutado por depende de la época en la que hubiera ocurrido, pero por Facundo Quiroga o por algún otro caudillo de la zona, porque estamos hablando del límite entre La Rioja y San Juan. Sí. Ella, el marido se va, ella tiene un bebé, y el comisario la pretende, huyendo de ese comisario que la acosa, cruza el desierto y muere de sed, pero da de mamar aún muerta, recién muerta, le sigue dando de mamar a su bebé que sobrevive, la encuentran unos arrieros, encuentran el cadáver y al bebé vivo, y ese sería el primer milagro de la difunta Correa, amamantar al bebé muerta, y luego hay un segundo milagro que tiene que ver con un arriero a quien una tormenta, en una tormenta se dispersan los animales, sí. Y ella le pide a la difunta y ella hace ese otro milagro que es juntar a los animales, sí. A partir de ese pedido de una manera mágica, obviamente. Sí. Después en el lugar también se la entierra, se empieza a crear el santuario, que hoy en día es un pueblo directamente, Vallecito, ¿no? Sí, yo estuve ahí y es imponente también lo que se habla en el libro de las múltiples ofrendas, ¿no? Como podés encontrar desde vestidos de novia hasta cuadros, hasta títulos. Exacto, la multiplicidad de las ofrendas, tanto en el caso del Gauchito Gil como en el de la difunta Correa, es más impresionante en el de la difunta Correa porque aunque camiones y autos le donan, al Gauchito Gil también le donan distintos tipos de cosas de muy variadas. Sí. Pero eso tiene que ver la variedad de ofrendas que... La hipertrofia de la ofrenda, ¿no? Sí, la hipertrofia de la ofrenda, que es una expresión de un antropólogo.
Alejandro Frigerio, que tiene que ver con la base originaria, ¿no? La base Umbanda en el caso del Gauchito Gil y la base Huarpe en el caso de la difunta Correa, donde los muertos se entierran con sus objetos y lo que se ofrenda a los muertos es comida y también son distintos tipos de objetos, no como en el catolicismo que solo se les prende una vela. Claro. Esa es la diferencia, digamos. Es interesante esto que vos nombrabas al principio de por qué el Gauchito Gil monopolizó las rutas, ¿no? del país. Habla Frigerio, que es un antropólogo especialista en devociones populares, ¿no? Y nombra como dos cuestiones que queríamos charlar con Vanessa, si estabas de acuerdo. Por un lado, creo que él comenta como que mucha gente de Corrientes ha venido a vivir a la zona de Capital o del conurbano, entonces, digamos, se ha expandido ese mito o esa leyenda acá. Y también lo que es a nivel Latinoamérica, digamos, la Iglesia Católica, o que es la Virgen a nivel Latinoamérica de México para abajo, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe, la Virgen de San Nicolás, también como que ha absorbido lo que es devociones o santas a nivel femenino, ¿no? Porque también era como una pregunta tuya, creo, a ver si esto tenía que ver con una cuestión de género, ¿no? De por qué... Claro, el tira y el afloje. Claro, y también, bueno, él nombra como que si la gente tendría que pedir algo, se lo pediría más como un gaucho guerrero que alguien que murió de sed. Sí, y esa imagen de la mujer yaciente y como postrada, ¿no? Claro. En cambio el guerrero de pie. Hoy yo lo pensaría quizás desde el punto de vista del género, quizás también de otra manera, como un avance del macho, del hombre, sí, sobre la mujer indefensa en relación a ese hombre, hacia otro hombre que la acosa y la persigue, pero con la valentía de rescatar a la vida de su hijo, ya que no puede la propia, ¿no? Claro. Creo que hoy le daría esa vueltita de tuerca de género, ya que hablas del tema del género, sí, pero sí, obviamente, ahí también hay otra cosa interesante, que es las santas en general, porque hay muchas santas populares en la Argentina, hay muchos santos populares en la Argentina, en otros países de Latinoamérica también. Sí. En la Argentina tenemos a Santa Evita también. En general las santas son realmente santas, mujeres que no tuvieron vicios conocidos en la vida. En cambio los santos populares son más bien imperfectos, como el Gauchito Gil, al quien se le dejan cigarrillos, se le deja vino, vasos de vino también, porque se supone que también tomaba, fumaba y no era tan santo en ese sentido. No había como, ¿no?, tan pulcra, claro. Claro, la santidad pasaría por hacer el milagro y ser generoso y no por una vida prolija. Sí, y también y como muertes trágicas, ¿no? También las muertes trágicas. Vos nombrabas la Pilarcita, creo que es una niña en Corrientes, ¿no? Que falleció. Sí, y le dejan muñecas, ¿puede ser? Sí, le dejan muñecas y falleció pisada por un carro en un accidente. Entonces también la muerte violenta y la muerte antes de tiempo, digamos, es una de las condiciones para que el pueblo santifique a una persona. Eso también es una de las condiciones, el milagro y la muerte violenta. El tipo de la muerte, claro, sí, totalmente. Vanessa, no sé si estás ahí, nos estás escuchando. Acá estoy escuchando muy atentamente. Súper interesante todo lo que va contando Gabriela, ¿no? Sí, y bueno, ¿sabés qué me trajo a la mente el tema de... Quería preguntarle a Gabriela si crees, digamos, en base a tu investigación y demás, ¿qué chances, digamos, si tiene alguna chance Rodrigo y Gilda, que también, murieron en accidentes trágicos y que también se les hizo un santuario, si en algún momento pueden llegar a ocupar el lugar que saben ocupar hoy la difunta, el Gauchito? Bueno, hay todo un tema con eso. Por ejemplo, si vos buscas hoy en Wikipedia santos populares argentinos o por países, Gilda está. No está Rodrigo. O sea, Gilda de hecho tiene un santuario en la ruta. De hecho yo lo visité cuando hice el viaje, lo visité y tiene un santuario muy importante en la ruta. Gilda fue un caso de santificación, como el resto, post-mortem, ¿no? Sí. Como vienen siendo los santos populares, pero que se construyó mucho mediáticamente después de su muerte, porque hubo como también...
digamos, los medios empezaron a contribuir mucho a esta cosa de la santificación popular. Sí. Y en el caso de Gilda es notable eso, cómo fue una santa en gran parte construida por los medios, porque hay como todo una serie de devotos que siguen yendo a la Chacarita, a la tumba, a homenajearla, pero que no la consideran santas. Hay como una división entre los que la quieren que sea una santa y los que la lloran su muerte y la consideran como música. Sí, digamos, los fans, claro. Sí, como ídola, claro. En el caso de Rodrigo hubo cierta, te diría, expectativa en que se convirtiera en santo. También le hicieron un santuario en la ruta, al lado de donde se accidentó, pero se frenó un poco. Ahí habría que ver bien por qué, porque también Sandro en algún momento se pensó la posibilidad de que se lo santificara, porque empezaron a haber muchos santuarios y muchos altarcitos y muchas mujeres, venerándolo. Pero no tenía el plus que vos nombrabas hoy, que era la muerte trágica. Claro, y el milagro tampoco, claro. Y Rodrigo tampoco, porque de Gilda se hablaba de milagros. Estando viva ya. Estando viva, esa cosa de que curaba con su música. Bueno, hay una historia de una mujer con diabetes que ella teóricamente cura escuchando los cassettes con su música. Bueno, está ese relato, pero no hay relatos de milagros de Rodrigo. De Rodrigo. Menos de milagros de Rodrigo, o sea, sí la muerte trágica violenta antes de tiempo y la cosa del ídolo popular está, pero le faltó el milagro a Rodrigo, salvo que le encuentren un milagro en algún momento, y entonces los milagros también de alguna manera se fabrican, ¿no? Es importante entender que los santos son construcciones, los santos populares, todos los santos son construcciones. Y de este viaje, ¿no?, tan apasionante en motorhome, ir al campo, ¿no? No escribir desde el sillón de tu casa, sino yendo realmente. ¿Qué historia te impactó más o que vos dijiste? Bueno, hay muchas historias que me impactaron muchísimo. Me impactó mucho el santuario de Florencio Varela, un santuario muy grande, con chamamé, con mucho inmigrante, como vos decías, eso de inmigrante correntino, donde al lado del altar del Gauchito Gil, una mujer construyó un altar para San La Muerte, y una mujer que tenía también en su oficina, que yo la entrevisté, toda una serie de santos umbandas, ¿no? Ella se consideraba sacerdotisa umbanda, o sea que ella profesaba, digamos, la religión umbanda, y que tiene que ver con el Gauchito Gil, y también San La Muerte también tiene mucho que ver con el Gauchito Gil, porque el Gauchito Gil, por cercanía geográfica, San La Muerte es un santo en Corrientes, en la zona de Esquina. Sí. Tiene su santuario grande también, y no se lo ve de una manera siniestra como podemos verlo desde Buenos Aires. Es un santo protector de la muerte, justamente. Sí. Pero bueno, ya está toda la cosa tumbera de los presos que se lo incrustan en la piel, esa cosa ya que entra cierta como cosa que impresiona, pero en la zona, en la región de donde no está considerado así. Es más parecido a Santa la Muerte, el santo mexicano, que tiene esa cosa festiva. Sí. Están las fiestas de Santa la Muerte, y los objetos son lindos, digamos. Sí. Y hay como un dilema también con el tema de los colores, ¿no? Porque se decía como que tanto la difunta o el gauchito al principio... Como que les cambiaron los colores, sí. Como que el rojo color no celeste, ¿no? Era celeste, sí. El rojo no era el color original, digamos. El celeste era el color original. Eso tiene que ver con federales y unitarios, autonomistas y liberales. En el caso de Corrientes, más con autonomistas y liberales. El rojo se cambió a partir de los 60, cuando el Gauchito Gil fue reivindicado desde la izquierda, incluso desde la izquierda porteña, desde cierta izquierda porteña, y desde un cura que hizo mucho por propagar al Gauchito Gil en el conurbano bonaerense, que es Julián Cini, que escribió también chamamés dedicados al gauchito, y era un cura tercermundista, o sea que es desde la izquierda que se lo empezó a reivindicar de esa manera, y después hubo una segunda reivindicación en los 80s, donde ahí sí el rojo fue más publicitario, más vamos a fabricar cintas rojas y remeras rojas
porque el rojo vende y es visible. Bueno, Martín Caparrós tiene una frase que es el Gauchito Gil logró lo que la izquierda no había logrado en toda su historia, que es llenar de banderas rojas las rutas argentinas. Sí, y también, bueno, el cine también se tomó y formó parte. En 1975 Lucy Campbell, ¿no? Fue como la primera que realiza la actriz. Actriz que se ocupa de... que interpreta a la difunta Correa. El marido era el director de la película. Eso es interesante. También esa historia es muy, muy interesante. Y en los 70s fue cuando la difunta, previamente a la difusión del gauchito en las rutas, fue cuando la difunta empezó a copar las rutas argentinas, salió de su jurisdicción, podemos decir, empezó a avanzar hacia el sur y hacia el oeste, digamos, con las botellas de agua que en ese momento eran de vidrio. Y entonces había altarcitos en las rutas con botellas de agua que se le dejaban como ofrenda para que ella no tuviera sed, ¿no? Ese es el sentido del agua. Pero bueno, lo que quiero decir, pero lo importante acá también es que tanto la difunta Correa como después el Gauchito Gil se convirtieron en santos ruteros, en santos de los caminos, en santos protectores desde qué sé yo, colectiveros, taxistas, automovilistas, hasta aviadores y personas que que navegan en los barcos. Sí, la verdad que fue todas las rutas del país, ¿no? Sí, tierra, mar y aire. Sí. Vanessa, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Bueno, viste, súper interesante también la súper interesante. Y Gabriela, te quería hacer otra pregunta respecto a qué opinás sobre la definición que muchas personas creen que tanto el Gauchito Gil, la difunta Correa, entre otros, son santos paganos. Sí, bueno, ¿Qué opinión te merece? Son santos paganos porque la Iglesia no los reconoce. La Iglesia no les dio un reconocimiento ni les va a dar un reconocimiento oficial. Hubo intentos y pedidos para que la Iglesia los reconozca, pero yo creo que se van a quedar siempre en ese lugar de paganos o sea, no religiosos y no reconocidos por la Iglesia Católica, que es la Iglesia Católica es la que produce santos, digamos, porque no cumplen con esos otros requisitos que tienen otros santos previos, se podría decir, o más que se asocian más a la devoción católica, digamos. Estos son santos que fueron santificados realmente popularmente y en sus regiones. No es lo mismo que Seferino Namuncurá, claro, que es el único santo en ese sentido, ¿no? Que se reconoce la Iglesia. Sin embargo, las iglesias locales le dan un reconocimiento y un espacio y un lugar, tanto al Gauchito Gil, la iglesia de Mercedes, como a la difunta Correa, que en Vallecito, en el lugar donde se le construyó el santuario, hay una iglesia. Y un cura va a dar misa también. Claro, ¿no? Da misa y el cura es devoto. El cura es devoto de la difunta, sí, pero porque es una cosa que tiene que ver con el manejo de ese pueblo en particular, de ese lugar. De ese lugar. Gioja, que era el gobernador, cuando yo fui a la cabalgata, era devoto de la difunta. Que no lo quiso admitir mucho, ¿no? Ahí, pero sí. Pero además él era el que organizaba la cabalgata. Totalmente. Y ya que venimos hablando de la difunta, vamos a tener una comunicación especial con San Juan. Vamos a charlar con Marcos Ordán. Marcos Ordán es productor artístico y autor de un disco creado especialmente a la difunta que se llama Gracias de Olinda, hay cumbia, que son selecciones de temas. Marcos, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Ahí se está conectando. Que bueno, es... Bien, mientras tanto vamos a contar que Marcos es artista, músico hace 20 años. Lanzó su último trabajo, se llama Viernes y Verano. Dio el último show masivo ante 85.000 personas antes de la pandemia, justo en la Fiesta del Sol en San Juan. Lo pueden escuchar en Spotify como Mamá Ordán, o lo pueden buscar también en Instagram como mamá_Ordán. ¿Sí? Ahí. No sé si está ya por ahí. Creo que sí. A ver, Marcos, ¿me escuchás? Ahí está. Marcos, ¿nos escuchás? A ver si nos podemos conectar con la tierra sanjuanina. Ahí estoy. Ahí te escuchamos. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes.
Buenas tardes, chiques. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, hola. Un gusto saludarte. Estamos acá con Gabriela Saidón, la autora de Santos Ruteros, y con Vanessa charlando sobre estas devociones populares. Bienvenido a Compartiéndonos. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la conexión, muchas gracias ahí por estar al pendiente del trabajo. Mucho calor en San Juan. Muchos años. Hoy está divino. Está divino. Hoy está muy lindo. Pero normalmente sí hace mucho calor, pero hoy está muy lindo. Hoy es un lindo día. Se puede respirar. Sí, se puede respirar. Marcos, contanos un poco justo, bueno, veníamos hablando del Gauchito Gil, de la difunta Correa. Vos fuiste el productor artístico y el autor del disco del 2018, Gracias de Olinda y Cumbia. Queríamos conocer cómo fue ese trabajo, que fue con más de 80 artistas. ¿Cómo fue tener ese rol para vos? ¿Qué representó? Fue muy... Mira, es muy loco esto que dicen cuando uno desea muy fuerte algo y como que se cumple. Yo compongo hace muchos años, pero andaba deseando escribirles canciones a otros. Y justo desde Cultura me llamaron a mí y a Cristian Espejo, que es el que hizo la música, con el que hacía muchos años no trabajamos. Nosotros tuvimos una banda que se llamaba Mamá Perfecta, y las canciones en la banda las hacíamos los dos. Después por la vida y los proyectos, cada uno se separó, y este proyecto nos volvió a juntar, a encontrarnos otra vez en el estudio, a crear canciones, pero esta vez interpretadas por otros músicos. Como decías vos, más de 80 artistas de la provincia, entre músicos y cantantes, le pusieron voz y el sonido a estas canciones. Para mí fue muy lindo porque es lo que te digo, estaba deseando escribir para otros y encontrarme con artistas muy reconocidos en nuestra provincia de distintos ámbitos, porque si bien el nexo fue la cumbia, son artistas de folclore súper tradicional, algunos de folclore joven, otros de cuarteto, otros de rock pesado, otros de pop, reggae, todos, y a cada uno darle una canción que nosotros pensábamos que iba a hacerle bien a la canción, ¿no? Y se dieron aparecieron sonidos y unas mezclas muy lindas porque la cumbia no deja de ser folclore en otro país, y acá a lo mejor la escuchamos desde otro ámbito, pero no deja de ser una música folclórica. Entonces, atravesarla con nuestros folclores o nuestros folcloristas, con nuestros músicos, fue muy interesante. Si bien también no caímos en hacer un solo estilo de cumbia, como ustedes sabrán, hay muchísima infinidad de estilos dentro de la cumbia, desde la original colombiana, como se fue yendo por todo el continente, está la cumbia amazónica, peruana, chicha, nosotros y cómo fuimos dándole forma a nuestra cumbia urbana o villera, o a la santafesina, la cumbia romántica. Y entonces tratamos de atravesar todos esos lugares y aplicándole a cada uno de los artistas que creíamos que iban a mejorar las canciones, y creo que así fue, porque quedó un disco muy, muy interesante. A mí me gusta mucho, lo escucho seguido, porque de verdad que son esos discos que quedan como para siempre. Recién nombrabas, Marcos, esto de escribir, la necesidad de escribirle a otras personas. ¿Por qué surgió la necesidad de escribirle a De Olinda? Bueno, otro gran desafío es que todo lo que se había hecho acá desde Cultura siempre había sido a través del folclore, ¿no? Y cuando se le dio ese visto a la cumbia, yo soy del palo del reggae, de la música urbana, he coqueteado mucho con la cumbia, por ahí mi compañero Cristian estaba más fuerte con la cumbia, pero cuando me dijeron, sí, pero lo vamos a hacer cumbia, yo dije, menos mal, o sea, si era folclórico, yo por ahí me iba a animar a escribir, sí, pero no a meterme tanto como me metí en este disco de cabeza. Me pareció muy interesante porque cuando uno va a la difunta Correa, espero que tengan la oportunidad de visitar alguna vez, bueno, es un lugar súper popular y la cumbia es súper popular, entonces me parecía que era súper coherente, ¿no? Vos llegás allá y la gente está escuchando cumbia y folclore, ¿viste? Entonces me parecía muy coherente llevarlo a ese lugar sonoro. Sí.
y escribir canciones para otros por la necesidad de escribir, digamos, porque yo escribo mucho, compongo mucho para mí, pero también tenía la necesidad de ponerle, de que le pongan voz a mis canciones artistas que yo admiro también. Decime, Marcos, si vos tuviste alguna experiencia personal con la difunta, algo que hayas pedido. Sí, siempre uno tiene. Ustedes las van a tener también el día que vengan. Sí. Bueno, me pasaba una cosa. Cuando yo era muy chico nació mi hermanito. Y mi vieja decía que ella le veía algo en los ojos, como una membranita, como algo que tenía así, que le molestaba. Ella le hacía así y sentía que no reaccionaba. Fueron al médico, por ahí el médico les dijo que todavía era muy chiquito, que no sé qué, que no se asusten, pero bueno, viste cómo somos los padres, cómo son las madres, ¿no? Cuando el bebé nos ponemos re intensos. Y bueno, mi vieja agarró, un pendejo, vamos toda la difunta, y me acuerdo que estábamos, bueno, cuando vos subís, hay como un monumento que está lleno de velas alrededor, muchísimas velas, chicos, tienen que ver eso. Y ella agarraba con un trapito, le tocaba los ojos a la difunta y a mi hermanito, ¿no? Que era un bebé. Y había una señora, eso me quedó impactado, una señora que estaba mirando, una señora muy devota, y le sacó el pañuelo a mi mamá, dijo, señora, con fe, señora, y le raspaba así los ojos a la difunta y se los raspaba a mi hermano. El niño lloraba, por supuesto. Y quedamos todos así como impactados, pero bueno, así fue, creo reventar, que eso desapareció, bien de la vista, y que bueno, no pasó a mayores, pero claro. Esa fue una. Y la otra que tengo yo muy, muy mía es que me compré un Daihatsu, ¿viste? Esas combis chiquititas, fue mi primer autito. No sé de autos, por eso digo combis chiquititas, no sé si se dice así, pero bueno, ustedes me van a entender. Y se me fundía, loco, se me fundió 2 veces, ¿viste? Estaba impecable, era hermosa. Pero 15 días, pum, se me fundía. Yo estaba muy entonces cada vez que se fundía era una tortura, un bajón económico. Y me tenía muy mal eso. Entonces me acuerdo que intenté ir a la difunta a hacer una promesa y no llegué. Por supuesto, me quedé a mitad de camino, tuve que volver en grúa. Bueno, la arreglé, la vendí, y lo primero que hice fue comprarme una Renoleta. No había mejorado el modelo, ¿no? Pero andaban ahí. Pero lo primero que hice con la Renoleta, me entregaron las llaves y rajé a la difunta Correa. Lo primero que hice fue llegar a la difunta, hacerle una promesa, y así fue que esa Renoleta, ni pinché en la Renoleta. Y de San Juan me fui a Santa Fe como un campeón, en Renoleta, ¿me entendés? O sea, estamos hablando de 15, 16 horas en un modelo 84. Entonces fue una gloria. Después la vendí, bueno, me instalé en Buenos Aires, estuve muchos años trabajando allá. Fue una bendición de la difunta, que esa Renoleta me dio mucho laburo por adelante. Totalmente. Esas por ahí, y te enterás de un montón, sí. Y cuando vengan van a ver lo que es impactante, ver a la gente subir de rodillas tantas escaleras, o el recorrido, que a veces lo hacen de rodillas desde kilómetros antes, ¿no? Es una cosa impactante, los promesantes, sí. y la fe y la devoción que se tiene a la difunta Correa. Totalmente. ¿Y cuál es tu último trabajo, Marcos? ¿En qué estás ahora? Mi último trabajo se llama Viernes y Verano. Es un single que está como anticipando lo que va a ser mi próximo disco, mi 4º disco como solista. Tiene videoclip, pueden visitarlo ahí en YouTube, en mi canal de YouTube. El video quedó muy bien, lo hice con M Creatives, ahí de vecino de ustedes, y con Fernando Romero acá en San Juan. Hicimos como una fusión, Buenos Aires, San Juan, y terminamos con un videoclip que quedó muy bueno. La canción se llama Viernes y Verano, también la encuentran en Spotify. Sí. Y es como un sonido que dentro del género de lo que yo hago, el dancehall, que es el folclore jamaiquino, un poco más punchy, más arriba, es
como una continuación de mi primer disco Yes Yes Yes, que también tiene como esa onda, ¿viste? Porque yo juego entre el reggae tradicional y el dancehall, que es como mucho más digital, electrónico y bailable. Y esto va muy por ahí, es muy actual, se ha recibido muy bien, he tenido buenas críticas y estoy muy contento con ese laburo y voy a seguir por ahí porque con esto adelanto mis próximos singles que le van a dar forma a mi disco nuevo. Genial, seguramente te va a ir súper bien. Bueno, Marcos, te queremos agradecer muchísimo este tiempito que te tomaste para charlar con nosotros, con Gabriela, con Vanessa, bueno, y contarnos un poco de tu experiencia. Si te parece, Vanessa, vamos a ir a... Sí, lo que nos gustaría es que elijas del CD que fuiste productor. Me gustaría que elijas un tema que te represente, que quieras escuchar ahora, ¿sí? Gracias de Olinda. Gracias de Olinda, te cuento rápidamente, lo que tratamos de hacer es del tema 1 al 12, 13, hacer como un recorrido de la vida de Olinda, por ahí imaginándonos algunas cosas como habrán sido en esas épocas, pero contrastándolo con la vida actual de una mujer. Cada canción va avanzando en edad, si lo escuchan de corrido, es como desde que nace hasta que muere. Y una de las últimas canciones se llama Prende una vela, que la cantan 3 cantantes de nada que ver entre ellos, uno de la cumbia, otro del rock, otro de lo melódico, y me gusta mucho esa letra, cómo quedó, cómo la interpretaron los chicos. Prende una vela se llama, espero que la disfruten como disfruto yo. Bueno, perfecto, bueno, vamos a escucharla, ¿no, Vanessa? Gracias, ¿Te chicos. parece? Gracias a vos. Vamos a escuchar el tema, Prende una vela, y no te dejamos ir, Gabriela, para que nos hables de La Reina en el último bloque. Gracias.